falta el MVP. El MVP, Sí, Rubén eso Sánchez. iba a decir. Rubén Sánchez. Carlos López. Carlos Nando López. Copete. Tirando copete. Yo no lo tenía tan claro, la verdad. Entonces, Pues yo lo tenía clarísimo. Y la encuesta que hice ayer también salió Carlos López como ganador. sí, ¿no? Para mí Me fue el mejor, sorprende. sinceramente. Parece que en tu encuesta siempre sale Carlos López. Tus seguidores son muy Sí, carlistas. son muy carlistas. O Carlos ha comprado 40 posts en la India y se está votando constantemente en tu encuesta. No, ¿Te a ver, imaginas? sí. Yo Hizo decía un partidazo. Rubén Sánchez porque ayer fue un partido. Bueno, vamos justificándonos poco a poco cada uno, así de forma breve. Mm. Yo he dicho Rubén Sánchez porque creo que ayer el gol suma y creo que también en un partido donde los ataques no ganan, porque fue un partido espeso de Igor Rocha, que luego tiene la sustitución que no lo hemos comentado, que se va un poco cabreado, pero bueno, me parece bien que Entendible, sí. es entendible, no es criticable, la verdad, al menos para mí. Y creo que ayer Pero entendible y entendible por lo que estaba haciendo, no por la decisión de Canica. sí, También claro, aclararlo. eso es verdad. Y creo que ayer, pues bueno, eso, que no es un partido donde los ataques ganen mucho, pero sí que es un partido donde las defensas se impusieron bien y creo que Rubén Sánchez tuvo jerarquía en la defensa y creo que ayer cuajó otro muy buen partido y creo que va creciendo poco a poco. Y creo que el gol también le da motivos para tener ese MVP. Carlos López tampoco me desentona porque fue el jugador con más kilómetros ayer que hizo otra vez. La verdad que nuestro CM tiene que trabajar poco para hacer ese edit, porque es poner al que haya echado el El sprint más mismo siempre. largo, porque Carlos siempre es el que más corre. Y bueno, eso, que creo que lo que hemos dicho antes, no sé si lo ha dicho Para Pedro mí, o no, Álvaro, para mí es el MVP. que Para mí el jugó en MVP todas las ya no solo, posiciones. ya no, claro, efectivamente, que para mí no solo por los kilómetros que recorre, sino por lo que aporta en el campo. Para mí ahora mismo es el jugador insustituible para Canica. Es el jugador sobre el que se construye todo, la verdad. Y a mí me gusta sobre todo la forma que tiene de entender el juego y la forma que tiene de entender en qué posición tiene que aportar en cada momento de partido. Porque él empieza haciendo la labor de pivote, la entiende a la perfección, sabe que tiene que currar sin balón y que tiene que saber asociarse con Musa. Lo hace. Los desplazamientos en largo los domina también. Luego entra Mancha. Cuando entra Mancha se libera un poco. Y también tiene esa capacidad de ida y vuelta. Y luego encima si acaba ya de segunda punta, de media punta y también sabe entender ese rol, me parece un jugador súper inteligente. Y ya en Puebla de la Calzada lo dijimos, podría haber sido podría haber sido el MVP perfectamente. Lo que pasa es que a nosotros nos gustó más el juego de Rubén Sánchez, pero para la gente fue el MVP, Carlos López. Pero es que para mí ya este domingo se confirma como el MVP y me apetece también elogiarlo porque lleva mucho tiempo haciendo muy buenos partidos. De verdad no le recuerdo un mal partido a Carlos López en muchísimo tiempo y de verdad, si te pones a preguntar jugadores indiscutibles ahora mismo o jugadores sobre los que se cimienta la base de la idea de Canica, Carlos López es el primero, seguramente. O sea que yo creo que el partido de ayer, de verdad, es para ponérselo a alguien que no sepa quién es Carlos López y te va a demostrar qué tipo de jugador es. Totalmente, totalmente. Yo creo que salvando las distancias, pero Carlos López me recuerda un poco pues a Paul Scholes del Manchester United. Es un jugador que sabe perfectamente moverse bien en todas las demarcaciones del medio campo. Y eso para mí, para el Míster seguramente sea un jugador que debe ser una fortuna tener un jugador como Carlos López en tu vestuario, porque es un jugador que en todas las demarcaciones del medio campo sabes que te va a cumplir. Y es alguien que le pides que te haga de 5 te trabaja los partidos de oficio de 5. Le pides que haga de 6 y sale a recibir entre centrales, lo hace. Le pides que juegue de media punta, lo hace. Le pides que juegue de 8 lo hace de 8. O sea, es un tío que en un vestuario, tener a Carlos López es tener a un baluarte como jugador y como yo personalmente también creo que como figura para verse reflejado en el vestuario y posiblemente futuro capitán. Porque Ya lo Carlos es. como capitán puede dar esas, Sí, pero esas como primero virtudes dirá. que todo club necesita. Bueno, y lo importante, Pero Álvaro, para porque ti, querías ¿por qué dárselo es a mejor Nando Nando Copete, Copete ayer? eso.
A Nando se lo quería Claro, dar. A Nando se lo quería dar por lo siguiente, porque a mí, si bien es cierto que no hubo tantas acciones de peligro como en los como en los anteriores partidos, algo que sí le he visto a Nando Copete es la letalidad y el siempre, cuando había una jugada de peligro, estaba Nando de por medio. O había generado algo Nando, o bien, pues casi remataba. Y para mí también, bueno, pues el gol ese que marca suma un nuevo chicharro a su casillero que le hace estar en lo más alto. No sé si en lo más alto, tendría que revisar Pedro Bisóquer, A ver. pero sí he de estar de los más altos en la tabla de goleadores de esta tercera. Tercera, perdón, del grupo nuestro, me refiero, ¿eh? creo que Si no quiere es. cargar Creo que el Pichichi de la tercera nuestra es Está cargando, Alberto espérate. Sánchez. Sí, es No, Alberto Sánchez. Lo ha Y subido José le Antonio sigue Reina de todas Chema Chema Chávez, Chávez. un año más, que un día nos tendrían que explicar qué come. Y luego ya, Bueno, no, presidente. Chema Chávez está empatado con Luismi y con Y con Nando. Nando. O sea, Nando podríamos decir que es el segundo máximo goleador de la categoría, empatado con otros dos futbolistas. Sí, con Chema Chávez y con Nando. Y con Luismi, lo que acabo de decir. Y ya Por después eso viene un viejo conocido nuestro. Antonio David Vera. Pues por eso digo que para mí Pachi. Nando, eso, las jugadas que hubo de peligro siempre estaba él rondando el área y para mí, ayer particularmente, Laguna y Pedro, os lo dije, que a mí me estaba gustando muchísimo la figura de Nando Copete. Sí, a nosotros también, Mm. a mí también me gustó, me hubiese A mí me gustó gustado si también. hubiese pasado con nosotros, la verdad. Sí. No. Sí. No, y ya en Puebla la Calzada nos gustó mucho. Me acuerdo que lo mencionamos, que dije, a mí me gustó mucho el partido que ha hecho Nando en Puebla la Calzada. Y Laguna comentaba algo antes, lo que pasa es que tampoco hemos desarrollado mucho eso, que podría surgir la duda, que creo que es algo que hemos comentado ya en otros directos, que podría surgir la duda por los últimos años de Nando en Segunda Federación y la edad que tiene. Pero yo de verdad es que no le noto la edad. De verdad te lo digo, me parece un jugador que está en un estado de forma y demuestra una plenitud física que es digna de elogio. Es que ayer te vuelve a aguantar todo el partido y sin síntomas de cansancio. Y yo Por quiero, eso lo que comentaba antes Laguna, que podría haber una pequeña duda tal, cuando está dando un rendimiento sobresaliente. y yo quiero decir que es posiblemente que yo personalmente no soy, vamos, no he visto a Nando Copete desde que empezó en juveniles o donde fuese, pero yo creo que es uno de los mejores Nando Copetes que yo he podido llegar a ver. Porque mira, estoy viendo aquí y quizás yo el mejor Nando Copete que pudimos ver fue el del Villarrubia. Bueno, no, Sí, seguro. Sí, ese no, no, no. no, pero ese yo no le vi. ¿En De qué los, equipo andaluz estuvo? En en el Linares, en el Linares. el Linares. Puede Linares. ser que uno de los mejores fuese el del Linares o el de ese Extremadura post pandemia. Yo creo que esos son los mejores Nando Copetes que yo he visto. Y yo creo que poco a poco se está acercando a ese nivel. Porque es verdad que después de Linares fue a Mérida en el ascenso, que creo que tuvieron no, fue en Primera Federación. No, y Luego estuvo. Estepona, Linense, Coria, han sido destinos eh, sin más, con 0 goles. Coria el año pasado 2, pero bueno, yo creo que estamos acercándonos, yo por lo menos estoy acercándome a ver a uno de los mejores Nando Copete, sinceramente. No sé, Romero, que Carlos López, ¿por qué? No, yo más que nada por lo que ha dicho Pedro. O sea, creo que, bueno, y ya si hubiera jugado de 8 todo el partido, yo creo que no hubiera habido ninguna duda, vamos. ¿Cómo? Lo que pasa es que, claro, pues, teniendo a Musa al lado, pues para mí luce menos. Más allá de eso, es que solamente viendo todo el recorrido que hace durante el partido, que siempre es el jugador que más kilómetros recorre y el rendimiento que da más allá de números y estadísticas, que yo, como ya sabéis, me gusta dejarlo en parte, Hmm. más allá de goles y asistencias, es el hombre del partido. Tengo aquí las estadísticas de Pedro. Osei, haciendo cálculos, Osei tiene 6 puntos, Carlos López 16, Nando Copete 7 y Pedro Toro 4. El último de todos. Que yo no habría metido a Pedro Toro, bueno, sí,
Me habría A mí me metido, gustó pero mucho el partido que hizo, la verdad. el último, ¿verdad? Sí. Sí, puede ser de los No, últimos partidos el que mejor no ha hecho. creo. Sí, por eso también quería incluirlo en la terna. Pero bueno, Y ya si queréis cerrando, pasamos ya... creo que Bueno, es buen MVP el de Carlos López para este. Yo creo que es justo, ¿no? sí, podríamos decir Sí, que sí. sí, Y sí. bueno, Ha estado un poco pasando más a, compartido que otras veces, pero sí.